Estudios de Rumbo Minero, José Luis Tapia Rocha, como todos sabemos, director del Instituto Libre Empresa, que nos ha acompañado en varios segmentos de nuestros programas. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco del futuro de la economía ahora en este nuevo escenario político, con el acceso de Fuerza Popular y la señora Keiko Sofía Fujimori como presidenta de la República, porque lo primero que hay que poner sobre la mesa es evidentemente lo que es una preocupación del Banco Central de Reserva y de economistas como tú y de tu instituto, que le ponen el foco a este dispendio del gasto fiscal que han aprobado el Congreso, pero peor que lo apruebe el Congreso es el hecho de que también el Ejecutivo no lo haya observado, de tal manera que ahí hay un doble, digamos, efecto por la voluntad de ambos poderes del Estado de perforar la caja fiscal y más aún no aprovechar el ciclo de mayor recaudación que evidentemente lo estamos pasando en estos momentos, con consecuencia del alto precio de los metales, para fortalecer más bien nuestra capacidad fiscal y afrontar nuevos desafíos y los problemas que se nos van a presentar con el fenómeno del Niño. ¿Cómo podemos corregir desde tu punto de vista, o cómo debe corregir el gobierno, o cómo orientar la corrección de estos dos problemas? Bueno, limitando el poder del Estado, lo primero. Si no tienes limitación de esas facultades de gasto, va a ser imposible pues de que se pueda ahorrar. Ahora, con mayor razón, se debe ahorrar, que hay precios de minerales de manera extraordinaria, están bien altos. Ahora tenemos que pensar en lo que ya viene, ¿no? Que es un fenómeno del Niño ahí que se está apareciendo, y tenemos que estar prevenidos en ese asunto. Entonces se necesitan recursos para ese efecto, y esos recursos se hace por ahorro, pero ese ahorro va a venir de una limitación del poder del gobierno, ¿no? Claro. Ahora, el verdadero desafío no es solo recaudar, digamos, más recursos, sino también mejorar la calidad del gasto público, ¿no? Si hablamos también de tener prioridades de inversión, de redefinir, ¿cómo ve usted el gobierno entrante de Keiko Fujimori? ¿Cuáles serían las primeras medidas que se tendrían que adoptar? Tienes razón eso de ver la calidad del gasto. En realidad es el tipo de gasto, donde no es lo mismo un gasto en prevención que un gasto en educación. Entonces los últimos gastos que han aprobado en este crédito suplementario han sido gastos de despilfarro, no es un gasto productivo. Entonces tenemos que primero ponernos de acuerdo cuáles son los gastos prioritarios, y luego se ve más adelante cuánto se va a gastar en ese gasto, ¿no? Ese tipo de gasto me interesa mucho, porque el tema de la seguridad, el tema de la justicia y el tema de las obras de infraestructura es algo prioritario que debe hacer cualquier gobierno, y sobre todo este que va a entrar, tener bien claro el foco de atención, ¿no? Se viene una emergencia, además se vienen cuestiones estructurales, que es la falta de seguridad, y eso es lo que hay que atacar directamente, porque no todo va a ser emergencia. También hay que mirar los negocios, mirar la economía, el empleo y todo eso, y eso tiene que hacerse también mirando el futuro, y hay que ver qué tipo de gasto es el que vamos a hacer, ¿no? Y precisamente en un ciclo que se augura también con el mayor aumento de la cotización del precio de los metales en el mercado internacional, la demanda de los minerales críticos que nosotros precisamente poseemos, y por lo tanto hay que estimular la inversión privada para no solamente la exploración, que felizmente tiene un buen índice, pero en cuanto a explotación todavía tenemos grandes proyectos detenidos. Hablamos siempre, y lo hemos conversado también contigo, José Luis, de la permisología, pero existen los otros factores que ya están impidiendo también ese flujo de inversión. Lo hemos hablado, el tema del crimen transnacional organizado, la conflictividad social a veces motivada, no la auténtica, la que reclaman las comunidades aledañas, el diseño propio de la descentralización en la que se hace mal uso del cánon, todo. ¿Cómo debe afrontar al inicio del gobierno todos estos problemas? Porque son en bloques, son como, yo no soy comparado con el muro de Berlín, que la gente cree que ahí era un solo muro y eran varios bloques, ¿no? Varios muros que habían que superar. ¿Cómo romper este muro que de verdad es lo que impide el flujo de inversión? Mira, hay que mirar siempre el bosque, nunca hay que mirar el árbol confunde. El bosque es lo que nos interesa, y el bosque, ¿cuál vendría a ser? ¿Qué cuestiones estructurales tenemos que atacar? O sea, estamos hablando de reforma del Estado, es lo primerito que se me viene a la mente, porque es un dolor de cabeza para todos, no solamente para la gran empresa, sino también a la pequeña, a la mediana, que sufre con mayor frecuencia eso, porque las autoridades siempre están en contacto con ellos. Entonces hay que reformar el Estado
reducirlo en sus funciones. Yo no diría en ministerios, porque claro, la burocracia es parte del problema, pero las funciones es el problema. Por ejemplo, no es lo mismo tener al Estado metido regulando, controlando, supervisando el trabajo que tenerlo al Estado metido, controlando, supervisando a la delincuencia. Claro. Entonces, en esas dos se abre pues el parteaguas donde tenemos que definir bien a dónde vamos a ir. Yo, mi particular opinión es que debería enfocarse más en la seguridad que andar persiguiendo pues a las empresas y su planilla y ver qué cosa hay dentro, si le pagan o no con boletas de pago o recibo honorario, ¿no? Entonces eso es una pérdida de tiempo, ir a atacar a los empresarios, ir a atacar la planilla, tratarlos mal encima, ¿no? Y más aún a los que recién se formalizan también, esa es la Ese peor es tragedia. Buscamos formalizar precisamente a los pequeños emprendedores mineros de pequeña escala, a los artesanales, pero inmediatamente ya el Estado le está cayendo con Sí, todo. son 75% de Así la es. masa laboral, de la PEA es informal. O sea, eso te dice mucho sobre cómo mal estamos diseñando nuestras reglas de juego, porque ahí está el problema. No es un tema de personas, pones un ministro, sacas y siempre vas a tener el mismo problema. Es cómo rediseñamos esa regla de juego, o sea, en otras palabras, cómo hacemos más libre el mercado, que es lo que necesitamos. El Perú anda más o menos trabado en ese tema de las regulaciones, supervisiones, tratando mal a los que sostienen productivamente al Perú, y eso es lo que no se ve, o por lo menos los políticos. Yo no le escucho ni siquiera a la presidenta hablar de esos temas de libre mercado, vamos a ir a las privatizaciones, a las desregulaciones, que es lo que han hecho los países que han progresado, ¿no? Que han ido por el lado de la modernización, un Singapur, han ido por abrir los mercados y darle previsibilidad a las reglas, que es lo principal, ¿no? Para que vengan las inversiones, ¿no? Bueno, estamos viendo que otros países de América Latina están en este esfuerzo de ser más competitivos y se ha prometido también en el último debate electoral que nuestro país va a ser también uno de los que surja teniendo tantas oportunidades actualmente. Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia del próximo gobierno para destrabar estos proyectos mineros y por otro lado recuperar la confianza en los inversionistas luego de tantos años de cambios, no solo del presidente, sino también en los diferentes ministerios? Eso ha restado confianza y obviamente no se puede pensar en firmar convenios o alianzas de largo plazo ante tanta incertidumbre. Lo primero que tiene que hacer la Presidente es conformar un gabinete político, no tecnócrata. Yo no estoy de acuerdo con eso de que los tecnócratas tienen que gobernar. Yo creo que los tecnócratas tienen que estar detrás del político para ver qué necesita el político para ayudar. Como el equipo técnico, digamos. Claro, pero con mayor razón tenemos a un Perú dividido, tenemos un Perú pues partido en dos, donde uno piensa distinto al otro, y tenemos que ver cómo convergemos esas dos digamos, lados del problema, ¿no? Porque izquierda y derecha, digamos así, están como enfrentados, no pueden conversar. Entonces necesitamos un gabinete político porque a partir de esa conversación necesitamos derogar muchas leyes. Son como 32.000 leyes, por lo menos yo creo que unos 20.000 leyes hay que derogar. ¿Por qué digo 20.000? Porque si sumamos el número de ministerios y cuántas normas más o menos abarca, es el 70%, 80% de las regulaciones en el ámbito económico. Ahí es donde tenemos el gran problema de por qué no crecemos, ¿no? Es decir, hay que destrabar mucho la economía y parte de esa estructura de reglas de juego que hay que derogar, y se necesita Congreso y Ejecutivo yendo de la mano, presentando una ley ómnibus, como lo hizo la calle Pou ahí en Uruguay, presentando una ley para derogar muchas leyes más, las que era lo que impedía justamente el desenvolvimiento económico, ¿no? Ya que mencionas un ejemplo internacional, ahora el ambiente sudamericano se presenta muy favorable también por los gobiernos o la naturaleza de los gobiernos que han sido elegidos, que por supuesto no avalan los disparates socialistas que se tratan de imponer en nuestra región o han querido imponer, pero el péndulo es así, como tú bien dijiste, política, igual va a surgir de la derecha a la izquierda si es que no persuadimos también a la población acerca de la importancia que tiene la inversión privada como motor de desarrollo, generación de empleo formal, empleo sostenible, empleo responsable, de tal manera que debería haber también un concierto a nivel sudamericano respecto a YouTube, que crees posible que Keiko Fujimori pueda tomar iniciativas como la hizo en su momento, por ejemplo, Alan García, su segunda administración, al promover la Alianza del Pacífico y comenzar a mirar a la Cuenca del Pacífico como un escenario de flujo comercial muy activo, además con potencias como Japón, China, Estados Unidos y todos los que lo rodean. ¿Algo parecido puede hacer Keiko Fujimori o debe hacer? Por supuesto, puede crear
incluso un foro liberal de América Latina, como lo hizo el Foro de Sao Paulo con el señor el que está ahorita de presidente, Lula da Silva. Sí. Crear una plataforma de lanzamiento del libre mercado a nivel de las Américas, como lo hizo George Bush padre, ¿no? Lanzó la iniciativa de libre comercio de las Américas. Correcto. Todo iba caminando bien hasta que se detuvo por una serie de cuestiones políticas. Es decir, hace falta iniciativa de ese tipo, ¿no? Porque ya no se puede hablar pues de combatir al socialismo desde la localidad, desde el Perú, y desde ahí pues hacer todo lo que necesites para sacar al socialismo de tu país. Ni con adjetivos, sino con realidades, porque ahí están los disparates de estos socialistas, cómo están dejando a sus respectivos países, cómo han detenido su proceso de desarrollo, cómo han impedido de que la infraestructura pueda crecer incluso. Sí, el socialismo se mueve a nivel internacional, no es un tema local. Se mueve como ideología y como aliento de... Y con recursos. Y con recursos. Recursos, además, ya que tenemos ahora que USAID se ha salido del esquema de financiamiento, un poco están descolocados a la izquierda, ¿no? Pero igual ellos van a buscar seguramente fondos, seguro por ahí, por la minería ilegal o algún tipo de economía fuera de la legalidad, ¿no? Para avanzar en ese sentido su ideología y su política, ¿no? Bueno, y precisamente lo que necesitamos es fortalecer este proceso de formalización y, por otro lado, contrarrestar la magnitud de la minería ilegal. Creo que es una lucha que no solo tiene Perú, sino también países de América Latina. Vemos un cambio en el mapa político, digamos, que podríamos hablar no solo de alianzas en proyectos mineros, sino también para contrarrestar esta criminalidad organizada que está dentro de la minería. ¿Cuáles deberían ser entonces esas medidas específicas que tendría que tener el Ejecutivo y también el Congreso, digamos, para estar de acuerdo en determinar lo que sea necesario? Mira, la línea ahí donde tú defines lo bueno y lo malo es cuando violas 3 derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad. Si esas 3 tú las ves que las violan esta minería o estas economías ilegales, hay que tratarlos como delincuentes, porque en vida puede asesinar, en libertad puede esclavizar y en propiedad puede robar. Entonces, si esas 3 están juntas y digamos están organizadas para dañar, lesionar los derechos de la persona, tiene que actuar con firmeza un ejecutivo, un ministerio del Interior, un ministerio de Defensa, en lo que se pueda. Pero no puedes dejarse en desorden eso, porque eso da mal ejemplo y no construirías institucionalidad a partir de un desorden. Cuando tú quieres hacer cambios estructurales, cambios de modelo, siempre tienes que primero poner orden. Y poner orden es lo principal. Y luego empiezas a hacer tus reformas económicas y todo eso. Bueno, uno de los aspectos que se resaltó incluso en el último Congreso Mundial de Minería, del cual el Perú fue sede, es el hecho que nuestro país resultaba atractivo por el costo más barato que tiene de la energía. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos también un techo para eso, porque el abastecimiento para abaratar esa energía proviene de Camisea, y Camisea ya tiene sus limitaciones, tiene sus problemas y no tiene una visión de expansión. Por lo tanto, si no cuidamos ese aspecto, se vuelve pues a encarecer también el suministro de la energía. ¿Cómo enfocar desde la perspectiva del nuevo gobierno, José Luis, ese tema? Bueno, tiene que diversificar la matriz energética. No se puede quedar solamente en gas y energía, digamos, de energías no renovables. Tienes que abrir el eólico, incluso hay que pensar en el termonuclear, ¿por qué no? Como lo sucede en otros países, puede paralizar algo y puede caminar con el otro. O sea, mientras más alternativas de fuente de energías tenga, eres menos vulnerable. Pero aún así también el petróleo, ¿no? Porque es una tontería decir que por la transición energética y por acabar con los recursos fósiles, el petróleo va a desaparecer pasado mañana. Es mentira. No, es mentira. Todos los expertos te dicen, ¿no es cierto?, vamos a tener que depender todavía del petróleo por lo menos el próximo medio siglo. A Alemania le está sucediendo una cosa inversa. O sea, ellos por ser muy green, industria green, están regresando a las industrias fósiles. O sea, claro, porque han visto pues cómo se detiene la modernidad, ¿no? Y incluso la energía nuclear igual, la tratan mal. Y ahora quieren retroceder para volver a lo que era antes, ¿no? Entonces, se equivocó mucho este movimiento ambientalista, pero muy. Mientras ellos hacían su foro del cambio climático, ¿no?, que está calentando el mar, lo hacían en Finlandia en plena nieve. Bueno, la exploración es negativa ahora en los recursos petrolíferos. Es una vergüenza realmente estos movimientos, porque no ayudan, porque mientras hay otros que sí, son movimientos ecologistas que yo conozco, son movimientos de libre mercado, ahí está Terry Anderson que te puede hablar,
Y hay un interpanel que es el no gubernamental, donde te explican científicamente de que el tema del cambio climático no es un tema del hombre, no es antropocéntrico, es un tema del sistema solar que emite una serie de señales y eso va a hacer que los mares hacen su CO2 también ahí, claro. Y ese es el que altera el clima, no es el ser humano. El ser humano será una fracción, pero no es el determinante, son los mares sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros, siempre ilustrativo escucharte y por supuesto comprometido para venir en una próxima oportunidad a seguir dialogando estos temas y posterior incluso al mensaje presidencial de la señora Keiko Sofía Fujimori. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa, y ya lo sabe usted, hay que recordar permanentemente